Hola, somos Omnisciencia, un grupo de jóvenes mexicanos que difunden la ciencia. Queremos invitarlos a formar parte de esta comunidad siguiéndonos en nuestra página oficial de Facebook para llevar la ciencia a más personas y lugares. Al llegar a 10,000 seguidores, tendremos dinámicas con las que podrás ganar regalos. ¡Te invitamos! Muy buenas tardes a todos y a todas. Omnisciencia tiene el gusto de darles la bienvenida a nuestra primera conferencia de la serie La Ciencia está a tu casa. Como parte de nuestro proyecto de actividades online, el día de hoy está con nosotros Rodríguez Vargas Osvaldo Javier, estudiante de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Participó en la 8ª Olimpiada Universitaria del Conocimiento 2018 en el área de Química. Asistió al primer Congreso Nacional de Ciencia y Cultura en Oaxaca, además de participar en la celebración del año de la tabla periódica en la UAM Iztapalapa y en el Senado de la República. Sus intereses principales son la bioquímica clínica o farmacia clínica. Les recordamos, por favor, que todas las preguntas que tengan alrededor de la ponencia las vayan escribiendo en la parte de mensajes y al final de toda la ponencia, nuestro ponente con gusto contestará sus preguntas. Osvaldo, si quieres comenzar. Gracias, Iris, por esta presentación. Ok. Lo primero es que les voy a pedir que le pongan mucha imaginación porque son temas muy abstractos. Y pues nada, vamos a empezar con el acercamiento a la estructura molecular de la materia. Primero hay que definir qué es la materia. Sabemos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Se clasifica en sustancias puras, que básicamente son sustancias sustancias que tienen composición definida o constante. Dentro de ellas se encuentran los elementos y los compuestos. Un elemento es una sustancia que no se puede separar en otra más sencilla, y un compuesto son sustancias formadas por átomos de dos o más especies químicas en proporciones definidas. Hablamos de átomos y de moléculas en sustancias puras, diciendo que el átomo es la mínima representación de un elemento. El filósofo griego Demócrito dijo que toda la materia estaba formada por partículas pequeñitas, a los que llamó átomos. Y una molécula es una aglomeración de átomos. También tenemos a las mezclas, que son combinación de dos o más sustancias en las que éstas pueden conservar sus propiedades. La mezcla homogénea es aquella en la que visiblemente solo hay una fase, y la heterogénea es donde se pueden distinguir dos o más fases. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, empezamos con la teoría atómica para introducir un poquito a la formación de compuestos. Primero tenemos la teoría atómica de John Dalton, que básicamente nos dijo que los elementos están formados por átomos, que estos van a ser idénticos, siendo de una misma especie química, es decir, que van a tener igual tamaño, igual masa e iguales propiedades químicas. Nos dice que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento, y que en las reacciones químicas no ocurre la destrucción o la creación de átomos, sino solo la separación, combinación o reordenamiento de estos. La siguiente es la teoría atómica de Thomson, en donde describió que los electrones están insertados en una esfera uniforme con carga positiva, como si fueran pasas de un pastel. La siguiente es la teoría atómica de Rutherford, que describió que, sitúa la mayor parte de la masa del átomo y los protones en el núcleo. Además dice que la mayor parte del átomo es vacío y los electrones se encuentran alrededor del núcleo. La siguiente es la teoría atómica de Bohr. Esto lo describió para el átomo de hidrógeno. Sin embargo, algunos científicos se dieron cuenta que en realidad pasaba con
con todos los demás elementos sin tener mucha diferencia. Primero dijo que el electrón se mueve dentro de un espacio energético permitido que llamó órbita. Cuando el electrón se encuentra dentro de esa órbita, el electrón también se encuentra en un estado de energía permitido. Por esta razón, no cae en espiral hacia el núcleo y tampoco sale volando hacia el exterior. Es decir, que no absorbe ni emite energía. Además de que si esto pasara, la energía que emitiera se emite en forma de un fotón. Y bueno, propone el número cuántico principal n, que define la energía de la órbita. Lo que nos va a decir, pues básicamente es qué tan lejos está el electrón de el núcleo. Finalmente nos encontramos con la teoría atómica de Schrödinger, donde nos propone una ecuación que al resolverla nos resulta en una función de órbita que también se traduce en un orbital atómico, y cada función de onda se caracteriza por 3 números cuánticos, que en la siguiente diapositiva los vamos a ver. El primer número es el número principal n, con valores positivos o mayores a 0, y este indica, como ya lo dije, qué tan lejos está el orbital del núcleo. El segundo número es el azimutal, con símbolo L y valores de n-1. Este nos va a decir qué tipo de orbital es decir, pues la forma. El número magnético m toma valores de negativo L hasta L positivo, y este nos describe la orientación del orbital en el espacio. Y por último el spin, que nos dice hacia dónde gira el electrón, y toma valores de -1/2, +1/2. En la siguiente tabla tenemos los valores de L, y también vamos a vincular un poquito con m. Para L igual a 0 nos describe el orbital S, y el número magnético m, como pues no hay ni positivo ni negativo, pues solo es 0. Esta va a tener una disposición en el espacio semejante a una esfera. Para el valor de L igual a 1 tenemos que nos describe al orbital P, y recordando que el valor de m es de -L a L, tenemos -1, 0 y 1. Por eso hay 3 direcciones en las que se puede acomodar ese orbital. Para L igual a 2 nos define el orbital D con sus respectivas 5 posiciones, y finalmente tenemos a los orbitales F con valor del número cuántico azimutal igual a 3 y 7 posiciones o disposiciones en el espacio. Ahora vamos a ver unos ejemplos en donde para el átomo de hidrógeno con Z igual a 1, ¿qué quiere decir? Que su número atómico es igual a 1. Sabemos que el número atómico es igual al número de protones que este tiene en el núcleo, y también es igual al número de electrones que este tiene, pues, como tal, ¿no? Por eso sabemos que su configuración electrónica es 1s1, su diagrama de orbital es ese que observamos ahí con una flechita hacia arriba. Es un electrón desapareado que bien aparece en el diagrama que tenemos a la derecha. Se observa el núcleo del hidrógeno, su orbital 1s y el electrón. De la configuración electrónica podemos notar que este elemento se sitúa en el bloque S de la tabla periódica, en el periodo 1 y en la familia 1A. El periodo está dado por el coeficiente de la capa de valencia, que es el 1 antes de la S, y la familia está dada por el hiperíndice de la letra S. Ahora, para el átomo del neón, un gas noble con el número atómico igual a 10, tenemos la siguiente configuración electrónica, y podemos observar que en el diagrama de orbitales todos los electrones están apareados, lo que se traduce
en el siguiente diagrama, donde tenemos el núcleo del neón, después aparece su orbital 1s, sus 2 electrones correspondientes, luego el orbital 2s con sus 2 electrones correspondientes, y luego tenemos los orbitales p, y vemos que todos los orbitales están llenos con 2 electrones. De aquí podemos sacar que este elemento está en la familia 8A, en el periodo 2 y en el bloque P. De igual manera con la capa de valencia, que, hay que definirla, es la capa de electrones más externa ocupada en un átomo, y esta contiene los electrones que generalmente están implicados en el enlace. Por eso es importante definir este concepto. Ok, en la siguiente diapositiva tenemos que la información que nos importa ahorita y que nos aporta la tabla periódica, es la afinidad electrónica y la electronegatividad. La afinidad electrónica es la capacidad de un elemento para aceptar electrones. Los elementos con mayor afinidad electrónica tienden a formar cationes, y la electronegatividad es la capacidad de un elemento para atraer electrones. En una familia aumenta hacia arriba y en un periodo aumenta de izquierda a derecha. Ok, y ahora vamos a empezar con el sólido iónico. Para esto hay que definir al enlace iónico. Primero tenemos que es la unión de 2 iones de carga opuesta. Un ion es un átomo o un grupo de átomos que tiene carga, puede ser positiva o negativa. Si es positiva es un catión, y si es negativa es un anión. Luego hay que considerar a estos iones como esferas que están unidas al toque y se unen por atracción electrostática o por diferencia de electronegatividad de los iones. Vamos a observar la estructura de Lewis para el cloruro de sodio. Primero sacamos la configuración electrónica del sodio con número atómico igual a 11 y tenemos el diagrama de orbital con su orbital S y su electrón desapareado. Luego, si lo oxidamos, es decir que pierde un electrón, tenemos que ahora son 10 electrones que hay que acomodar en su configuración electrónica, y vemos que cambia el diagrama de orbitales, y ahí aparece todos los electrones desapareados, todos los orbitales llenos. Luego para el cloro, con un número atómico igual a 17, vemos que termina en 3s2, 3p5, y esto nos da o nos deja un electrón desapareado. Si le agregamos un electrón, vamos a tener que ese orbital se llena y ya no queda ningún electrón desapareado. Es decir, que el sodio le está cediendo al cloro su electrón. ¿Y qué nos dice esto? Que el sodio se oxida y el cloro se reduce para adquirir la estabilidad de un gas noble. Al sodio positivo lo vamos a llamar isoelectrónico del neón, porque tiene la misma configuración electrónica, y al cloro, lo vamos a llamar isoelectrónico del argón, por tener la misma configuración electrónica que estos. Luego, si vemos la reacción que a continuación aparece, vemos como el sodio le está cediendo su electrón al cloro a cambio de ganar ambos la estabilidad de un gas noble. Siguiente, por favor. Ok, para el sólido iónico, primero vemos que el anión y el catión se unen, y esto nos forma una pareja unitaria. Luego, si agregamos varias parejas unitarias en forma de cubo, lo podemos ver, estas se
denomina una celda unitaria. Luego, si agregamos varias celdas unitarias, nos va a resultar en una pared unitaria. Es así como se va formando el sólido iónico a partir de dos iones y bueno, se van juntando para finalmente obtener lo que vemos en la siguiente diapositiva, que es el sólido iónico, cuyo ordenamiento es perfecto, es sólido, es cristalino, duro pero quebradizo, es polar, por lo que es soluble en agua, es un buen conductor térmico y además conduce electricidad cuando están disociados o fundidos. Más adelante vamos a poder verlo en un pequeño video. Y finalmente el cristal que aparece después es el de cloruro de sodio. Y también hay que decir que su temperatura de fusión es muy alta. Ahora vamos a hablar de los compuestos covalentes. Para esto igual hay que definir primero qué es un enlace covalente. Lo vamos a definir como la unión de dos elementos no metales, en donde cada uno de ellos tiene al menos un electrón desaparado y bueno, van a formar un traslape de orbitales, van a compartir sus electrones y esto va a generar una densidad electrónica que a continuación vemos en los diagramas, donde el elemento A y B digamos que se juntan, se traslapan sus orbitales y se genera la densidad electrónica que les comento, o nube electrónica, que es un espacio en donde se van a poder mover estos electrones. Ahora vamos a ver la estructura de Lewis para el enlace covalente. Primero vamos a ver al oxígeno molecular. El oxígeno tiene un número atómico igual a 8, sacamos su configuración electrónica y vemos que tiene dos electrones desapareados. Si lo traducimos a, bueno, nos dice que hay dos oxígenos implicados, vemos que cada uno tiene dos electrones desapareados y se van a unir de la siguiente manera. Hay que notar que no están cediendo sus electrones, sino que los están compartiendo. La siguiente es para el ácido nítrico. Tenemos igual al oxígeno con Z igual a 8. Sacamos su configuración electrónica, su diagrama de orbitales. Vemos que igual tiene sus dos electrones desapareados. El nitrógeno con Z igual a 7. Sacamos su configuración electrónica y vemos que ahora tiene 3 electrones desapareados. Y el hidrógeno finalmente con un electrón desapareado. Obedeciendo la fórmula, nos dice que hay 3 oxígenos, un nitrógeno y un hidrógeno. Si esto ya los colocamos correctamente, vemos que el átomo central es el nitrógeno, que va a compartir y va a formar un doble enlace con 2 de los oxígenos. Con el oxígeno del lado derecho también está compartiendo su electrón, pero va a formar un enlace simple. Y el hidrógeno le está cediendo su electrón al oxígeno, como lo vimos en el enlace iónico. Ahora vamos a hablar de la teoría de enlace-valencia, que bueno, propone un equilibrio entre atracción y repulsión de ambos. Bueno, que esta se produce por los electrones que están compartiendo. Existen 3 casos posibles para la oposición de los electrones. ¿Qué quiere decir? Que como vimos en los diagramas de A y B, el electrón de A puede estar con A y el electrón de B puede estar con B, o pueden intercambiarlos, o los dos electrones pueden estar los dos con A y los dos con B, y esto es bueno, se considera que forma una parte iónica por un breve instante. Y bueno, no explica el enlace iónico ni el enlace covalente coordinado, y también establece el principio de unidireccionalidad, que esto quiere decir que para que exista el enlace covalente, ambos orbitales deben tener la misma dirección pero diferente sentido.
Ahora vamos a ver cómo es la hibridación de los orbitales para que se pueda generar un enlace. En la siguiente diapositiva vemos que, bueno, todas las hibridaciones posibles junto con su geometría. Tenemos que para la hibridación SP2 su geometría es plana triangular, para SP3 es tetraédrica o pirámide de base triangular, para SP3D es hexaédrica o bipirámide base triangular, y para SP3D2 la geometría es octaédrica o bipirámide base cuadrada. Vamos a ver cómo se da esta hibridación. Primero para el ácido clorhídrico tenemos al hidrógeno con su orbital S y su electrón desapareado, y luego tenemos al cloro, donde vemos que evidentemente tiene su electrón desapareado, como lo mencionamos al principio, y esto hay que hibridarlo. ¿De dónde sale el nombre de los orbitales híbridos? Bueno, si observamos, primero tenemos un orbital S y 3 orbitales P. Eso se traduce en los hiperíndices, que se encuentran en las letras. Es por eso que hay 3 orbitales P que se hibridan y aparece como P hiperíndice 3. Me faltó mencionar que es la hibridación. La hibridación es la combinación de orbitales atómicamente puros que tienen diferente forma y diferente disposición en el espacio para crear nuevos orbitales con misma forma y misma disposición en el espacio. Vemos que para el cloro, como ya lo vimos, le corresponde una hibridación de tetraédrica, y todos los orbitales se llaman sp3. Si acomodamos el cloro con el hidrógeno, vemos que primero pues ahí se traslapa sus orbitales, se genera la densidad electrónica, comparten sus electrones, y finalmente nos queda una molécula en donde el ángulo de enlace es igual a 109.4 grados. El segundo ejemplo es el tetrafluoruro de xenón, y vamos a hibridar en esta ocasión a ambos elementos. Sacamos la configuración electrónica del xenón y vemos que todos sus orbitales están llenos, todos los electrones están apareados, por lo que no se puede generar ahí un enlace. ¿Qué hay que hacer? Hay que promover 2 electrones, que ahí lo vemos con colorcitos, como es que se trasladan a los siguientes orbitales, que son los orbitales D, y finalmente los hibridamos. Otra vez vemos que hay un orbital S que se hibrida, 3 orbitales P, y en este caso solo vamos a ocupar 2 orbitales D, y la geometría que le corresponde es octaédrica. Ahora por el flúor sacamos igual su configuración electrónica, vemos que en esta ocasión sí tiene un electrón desapareado, lo hibridamos, su geometría es tetraédrica, y ahora vamos a acomodar a los flúor en los orbitales del xenón para ver cómo es que se forma este compuesto. Primero agregamos uno, luego al otro, luego al otro y luego al otro, y finalmente nos queda esta fórmula en donde, si pueden observar, ahí hay como un rectangulito que lo que va a asemejar es que están en el mismo plano, o sea que pues sí, están en un plano, y los electrones que están, por así decirlo, encuentran sobre el eje del xenón. Okay, en la siguiente podemos observar las características del compuesto covalente, que son poco solubles en agua, que pueden ser sólidos, como en el caso del yodo,
líquidos como el bromo o gases como el oxígeno, perdón. Esto a temperatura ambiente. Son parcialmente solubles en disolventes no polares, tienen carga parcial, por lo que les comentaba de que hay 3 casos de posición para los electrones. Y bueno, no son conductores eléctricos, igual al final vamos a ver un ejemplo de esto, además de que pueden ser utilizados como disolventes. Ok, en la siguiente pantalla tenemos el video, en donde si me ayudan a reproducirlo, por favor. Vemos que con el cloruro de sodio sólido, pues no conduce la electricidad, es un compuesto iónico. El etanol, compuesto covalente, no conduce la electricidad. Ahora el agua es un compuesto también covalente, pero sí conduce la electricidad. ¿Por qué? Porque, bueno, esta no es agua destilada, es agua de la llave, y en ella se encuentran disueltas algunas sales, que son las que ayudan a que conduzca la electricidad. Y finalmente podemos observar la comparación entre qué tan fuerte brillaba el foco cuando se sumergieron los cables en agua sin nada, y finalmente tenemos una disolución de cloruro de sodio en agua, y vemos que la intensidad con la que brilla el foco es mucho mayor a la del agua pura. Aquí lo podemos ver otra vez, para que chequen el foquito que tanto prende. Y bueno, es así como podemos decir que dependiendo del enlace químico que presenten las sustancias, vamos a tener características específicas. A continuación les presento la bibliografía, ahí pueden encontrar todo. Y bueno, finalmente invitarlos a las siguientes videoconferencias. La primera es ¿qué es el pH? Realmente necesitamos una dieta alcalina. Esta la va a presentar Ricardo Montes, estudiante del CCH. Y la siguiente es sobre cómo hacer un huerto en casa, por Jimena Yasmín Hurtado Olvera, que es el 13 de junio. Y pues eso sería todo. Ahora vamos a responder las preguntas si es que existen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, Osvaldo, muchísimas gracias por tu participación. Muy interesante la presentación. Vamos a ver. Ami Caso. Ok, a ver. Nos dice, el experimento del foco. ¿El foco en sí tiene una fuente de energía además de los líquidos? Sí, claro. Bueno, el circuito que armé es un circuito paralelo que lo único que estaban cumpliendo los vasitos con las sustancias era como si fuera un interruptor. En sí el circuito está conectado a 127 volts, que son los que encuentran al contacto de tu casa. Repito, la única función de las sustancias era como si fuera un interruptor, un apagador. Y vemos que unas sí conducen la energía y otros no, y por eso prende o no el foquito. Hay caso, ¿hay sustancias que produzcan electricidad por sí solas? Como tal, y por lo que sé, así como que la generen espontáneamente no, sino que tiene que haber un intercambio, por así decirlo, como un potencial eléctrico que las... Híjole, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, en la papa o en los limones podemos ver que cuando si hacemos un circuito con eso, sí puede generar electricidad, pero es porque tienen ahí un potencial eléctrico, y cuando las unimos, desconozco cuál sea la sustancia que la genera,
o si hay alguna reacción química, pero pues lo podemos ver ahí con la papa y los limones. A ver, Osvaldo, ¿querías hablar? Bueno, si me escuchan, quisiera comentar. Un experimento que llegamos a hacer mucho con los niños es hacer un circuito precisamente con papas o limones. Lo que pasa aquí dentro es que tenemos que usar una pieza de cobre y una pieza de zinc. Regularmente usamos una moneda y utilizamos un clavo. Lo que pasa es una oxidación entre el zinc y el cobre, que están reaccionando en el medio, que es la papa o limón, y esto libera electrones. Entonces esos electrones pues son captados por alguno de los dos metales y pues es lo que genera la electricidad. Pero como tal no se puede generar electricidad, sino tiene que haber una reacción química para que podamos generar electricidad. Ok, Sergio Flores nos pregunta, ¿podrías explicar este principio aplicado a columnas de cromatografía de intercambio iónico? Te soy sincero, no conozco aún ¿qué será un método de cromatografía? Quisiera poder respondértelo, pero no tengo los conocimientos necesarios para darte esa explicación. Si me permites, Osvaldo, podemos buscarlo entre los de Omnisciencia y con gusto lo publicamos en la página oficial de nuestro Facebook para responder a esta duda. Por supuesto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No, pues creo que no. Ok, Hernández Lisset nos pregunta, ¿para qué es necesaria la hibridación en el ácido clorhídrico, si sí hay orbitales disponibles en el cloro para que el electrón del hidrógeno se una a uno de esos orbitales? Ok, podemos observar que si no tuviéramos esta hibridación, no tendríamos la geometría real que está o que conocemos actualmente. La hibridación más que nada se propuso para definir cómo es que estos orbitales se combinan y nos dan así al elemento y a los compuestos como los encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, ahí podemos ver que ya nos da una geometría y si podemos regresar a la pantalla donde hablo de déjame ver antes de al enlace covalente. No es cierto, hasta la teoría de Schrödinger en los ejemplos podemos ver, que es la pantalla número 10, por favor, que por ejemplo el neón como tal pues no vemos una geometría pues clara. En la siguiente, por favor, Iris. Ándale, esa. Bueno, ahí vemos que el neón no tiene una geometría clara, están ahí los orbitales como conviviendo cada uno por su parte, tiene diferente energía, diferente disposición en el espacio, y finalmente lo que ocurre en la naturaleza es que estos orbitales se hibridan y nos dan la geometría que conocemos actualmente. Espero haber respondido a tu pregunta. Yo creo que con eso podemos concluir la sesión de preguntas, menos de que alguien tenga alguna otra. Yo nada más un comentario. Les agradezco mucho el haber asistido, chicos. Recuerden que estas pláticas son con fines divulgativos. Igual cualquier duda que surja nos la pueden dejar, y si no la sabemos pues la pueden buscar con algún experto que conozcamos. También no se les olvide seguirnos en Instagram, en Facebook, y pues vamos a comenzar a subir material a TikTok, evidentemente todos con fines divulgativos de ciencia,
y espero les haya gustado mucho y gracias por asistir. Igual les recordamos que si alguien gusta unirse o desea recibir más información acerca de Omnisciencia, nos puede enviar un correo para compartir la información y cómo formar parte de Omnisciencia. Omnisciencia es un grupo de divulgación científica nacional con chicos desde Baja California hasta Oaxaca. Estamos participando con diversas organizaciones, tanto divulgativas como institutos de divulgación y institutos reconocidos como el CIMBESTAB, entre otros. Y eso sería todo, chicos. Si no hay ninguna otra duda, ya dejaron su nombre, pues eso sería todo. Y de nuevo, muchas gracias por participar en esta serie de conferencias. La ciencia está a tu casa y los esperamos en las próximas. Hola, somos Omnisciencia, un grupo de jóvenes mexicanos que difunden la ciencia. Queremos invitarlos a formar parte de esta comunidad siguiéndonos en nuestra página oficial de Facebook para llevar la ciencia a más personas y lugares. Al llegar a 10,000 seguidores, tendremos dinámicas con las que podrás ganar regalos. ¡Te invitamos!